Yo estaba escuchando a algunos de estos economistas hablar y cuando la operación minera en la provincia de Coclé había cero desempleo. Esa es la meta que necesitamos volver y volver de una manera sólida. ¿Por qué? Porque la operación minera está allí. Solamente para que tengamos una idea, nuestro país es uno de los depósitos más grandes de material de cobre del mundo entero. Según la información, la capacidad nuestra para generar ese material son 300.000 toneladas al año. Eso es lo que nosotros podemos. Y mírate tú que en este momento el precio del cobre pasó hace rato los $9.000. Está con nosotros el doctor Francisco Carrera Pití, mejor conocido como Paco. Él es abogado y está con nosotros a esta hora y vamos a hablar un poco de la situación del desempleo, específicamente el tema de la mina de Donoso, que mi estimado don Paco, ¿cómo está? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, Guillermo, como siempre, un placer participar en tu programa. Hombre, no, muchas gracias por estar. Eh, Estamos notando que a pesar de que pues acá hay como mucho optimismo de que bueno, las cosas pueden mejorar, no hay ninguna posibilidad de que esto despegue si no se hace algo rápido para generar empleo o por lo menos para rescatar algo del empleo perdido. Y en el caso de la mina de Donoso estamos hablando de el 5% del Producto Interno Bruto que está ahí y que sencillamente lo desconectamos de la economía nacional. Yo hablaba con gente de la minera que me decía, mira, si eso arranca mañana, estamos hablando de una cantidad importante de gente que se reactiva y unos círculos económicos que van a ser mucho más rápido que cualquier otra iniciativa que tenga el gobierno más adelante. No sé, don Paco, si le parece igual, tomando en cuenta también que hay que reactivar Río Indio, porque eso hay que hacerlo. Los Estados Unidos y todo el mundo espera que el tema del canal de Panamá no vuelva a tener una situación como la del fenómeno del niño, que es un fenómeno que no podemos controlar, pero sí podemos estar preparados. Entonces, da la impresión de que hay que tomar decisiones ya. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el gobierno inició en lo que a la mina se refiere la primera parte, que era adoptar la resolución para terminar de limpiar lo que allí quedaba, terminar de exportar lo que allí quedaba, darle el mantenimiento a las áreas que se requiere. Y lo curioso de esto es que para hacer ese proyecto a título temporal se generaron 1.410 puestos de trabajo. Y es lamentable que esta sea la mayor creación de fuentes de trabajo que hemos pasado en el año 25. Y cuando esto lo confrontamos con los trabajos que se han perdido en Bocas del Toro con el tema de la bananera, pues quedamos en negativo. Pero yo lo que veo es que en el ambiente panameño, la gente que no tienen trabajo saben que hay una expectativa. Esa es la expectativa que yo creo que nosotros debemos tomar y llevarla lo más expedito que podamos dentro de las circunstancias y que el gobierno nacional adopte la fórmula, porque hay muchas fórmulas de operar minas. Mira, a nivel mundial hay 714 minas de cielo abierto en operación. ¿Y esto qué nos indica a nosotros? Que hay una gran fórmula para operar minas, diferentes tipos de contratos, diferentes tipos de asociaciones. Hay minas que son operadas directamente por el gobierno, que no es lo que nosotros vemos como una gran posibilidad de Panamá. Pero lo más importante de esto es, uno, que tengamos presente respetar el ambiente. Eso es lo más importante cuando hablamos de la minería. Y yo te digo esto porque tú sabes que yo me dedico a la parte de los litigios marítimos que tienen que ver con todo lo que es el transporte y las actividades pues, por mar. Y la industria marítima es una de las industrias que más contribuye a mantener el ambiente limpio.
a mantener lo mejor posible cómo han controlado las emisiones de carbono, cómo se ha controlado esto. Entonces, nadie nos va a decir a nosotros cómo tenemos que hacer. Y yo creo que lo que hemos vivido hace unas semanas en Azuero con la contaminación del río La Villa es un gran ejemplo de la tarea que nosotros necesitamos cumplir. Yo estaba escuchando a algunos de estos economistas hablar y cuando la operación minera en la provincia de Coclé había cero desempleo. Bueno, esa es la meta que necesitamos volver y volver de una manera sólida. ¿Por qué? Porque la operación minera está allí. Solamente para que tengamos una idea, nuestro país es uno de los depósitos más grandes de material de cobre del mundo entero. Según la información, la capacidad nuestra para generar ese material son 300.000 toneladas al año. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y mírate tú que en este momento el precio del cobre pasó hace rato los $9.000 por tonelada y va rumbo a $10.000 por tonelada. Cuando multiplicamos $10.000 por 300.000 toneladas, eso es una locura de dinero. Con lo cual nosotros podemos pagar nuestra deuda externa y tenemos los recursos para invertir. Esa es la responsabilidad que yo creo que nos corresponde a nosotros para crear esa oportunidad y aprovechar esa oportunidad. Creo que también tenemos que darnos cuenta de que en la operación minera hay un puerto y un puerto muy importante por la posición geográfica que tiene, que también hay que desarrollarlo. Y tenemos la planta eléctrica de 300 megawatts que ha estado sin trabajar durante todos estos meses, a pesar de las crisis que nosotros tenemos con electricidad. O sea, yo creo que la responsabilidad que tenemos es de esa planta darle el mantenimiento que se requiere, tenerla activa y que ayude, contribuya con la generación de electricidad, porque Panamá la necesita. Entonces yo creo que sí tenemos una gran cantidad de retos. Creo que el gobierno es consciente de cómo se debe hacer para hacer estas operaciones. Hay fórmulas distintas. Bueno, lo que hay es que estudiar las fórmulas y tratar de buscar la que más beneficio nos deje a los panameños. Hay gente que dice, bueno, ¿cómo se hacía antes de la mina? Y bueno, es como cuando tú tienes un carro. Eh, Antes de tener el carro seguro te movías en transporte, pero el día que dejas de tener el carro, eh, no sé si te va a agradar volver a estar en el transporte. Es lo mismo que pasa con la mina. Cuando se abrió la mina de Donoso y comenzó a operar los 5 años que estuvo, eh, se dio una dinámica económica en el país. Esa dinámica económica se cerró abruptamente luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre del 2023 y a partir de ahí ha habido un daño económico importante. A lo que yo le quería preguntar de ese daño económico, yo estaba viendo un informe que habla de que incluso la pandemia tuvo menos impacto negativo en la economía de la ciudad de Panamá que el cierre de la mina de Donoso. O sea que es que por eso es que pareciera que no estuviera que estuviera todo trancado y que estuviera todo parado. Porque es que sí, hay un daño que viene de arrastre, don Paco. Bueno, mira, yo lo que te digo de esto es que puedo hablar con razón porque yo fui en la época que era precandidato presidencial, fui el que acepté, el único candidato que aceptó la invitación de ir y pasar un día completo viendo la operación minera. Y cuando nos dimos cuenta de las previsiones que se tienen para lo que es la reforestación,
cómo se manejaba el control del agua, nos dimos cuenta que lo que los panameños teníamos ahí era algo que no conocíamos, porque la gran cantidad de ataques y de conjeturas y de todo, que los químicos que se usaban y todo, ahí hay una gran cantidad de situaciones que no son ciertas. Pero aún así yo creo que en el mundo de hoy, para que estas operaciones sean correctas, hay que tener control ambiental. Mira, Guillermo, el año pasado Argentina concedió licencias para 11 actividades mineras como la de Donoso. Algunas de ellas incluso mucho más grandes que Donoso. Y lo que llama la atención no es que los argentinos lo hayan hecho. Lo que llama la atención es que el cobre en Argentina se encuentra a mayor profundidad que en Panamá. Y que el cobre en Argentina, lógicamente, eso implica más costos para sacarlo de la tierra y procesarlo. Y el otro costo que los argentinos van a tener es por la ubicación de su país, el costo del transporte. Ellos están lejos. Imagínate tú lo que es, por ejemplo, el costo de llegar desde cualquier puerto de Buenos Aires o La Plata o lo que sea al canal de Panamá. Eso es un trayecto larguísimo, un trayecto que nosotros como panameños no tenemos. Entonces, cuando vemos ventajas que se deben a la posición geográfica y a la organización, como tenemos el canal, entonces tenemos una gran cantidad de actividad y esto hace que de alguna manera el costo de transporte en nuestra área sea un tanto reducido, porque muchos barcos que vienen de Asia para acá, la opción que tienen es regresar vacío. Por eso es que el tema del cobre genera un momento en donde Panamá puede aprovechar muchísimo todas estas circunstancias. Y es lo que esperamos que realmente se proceda a hacer. Pero eso requiere definitivamente el apoyo de todos los panameños para que esa operación sea segura desde el punto de vista ambiental. Y creo que no hay razón por la que hayan más de, son 714 minas en el mundo entero que están operando. Algunas de ellas tienen problemas, pero la mayoría no tienen problemas, porque lo que hay es que respetar la ley y las regulaciones al máximo. Sabe que al día de hoy, una de las cosas que más ha hecho que la gente pues tenga algunas dudas tiene que ver con el tema de la transparencia. Algunos gremios locales han estado promoviendo foros y eventos para educar en materia a las personas que están. Pero me parece que ayudaría mucho, por ejemplo, que la población pueda verlo con sus propios ojos. Porque desde acá hay mucha gente que ni siquiera ha ido y señala de contaminación y señala de químicos y señala un poco de cosas, pero que jamás ha visto. Porque esa debe ser una campaña de Conozcamos la Mina. Eh, es una oportunidad muy buena. Lógicamente, hoy lo que hay es toda la actividad está detenida. La diferencia cuando a mí me tocó ir era que toda la actividad estaba en producción. Entonces, poder observar cómo se hace toda esa operación, definitivamente que nos dio una gran ventaja, pero creo que ese debe ser uno de los puntos que los panameños debemos ver. Hay otras cosas también. Cuando hablamos de 300.000 toneladas al año, no estamos hablando nada más de Donoso. Donoso es un área en donde hay esa capacidad y hay el cobre en las proporciones que es un negocio hacerlo. Pero también en el área de Chiriquí, Bocas, nosotros tenemos el proyecto de Cerro Colorado, que cuando los militares lo trataron de desarrollar, el precio del cobre en aquel momento no daba, no era bueno.
Hoy, cuando estamos buscando lo que queremos hacer con algunas de las comarcas o algunas actividades, ahí tenemos nosotros una capacidad, porque ese, según los registros, es el depósito de cobre más grande del mundo. Entonces, lo que no podemos nosotros negar es que estamos en un área en donde Papá Dios nos dejó una serie de recursos y yo creo que el cobre tenemos que aprender a manejar lo que nos dé, los beneficios que nos debe dar. Cada día el aumento en el uso del cobre es mayor y eso es lo que se vislumbra por los próximos años. Así es que los que tenemos que estar listos, los que tenemos que tener una dinámica para operar esas minas como socios. Aquí yo insisto en que esto debemos hacerlo como parte de una sociedad, que nuestro gobierno lo haga como lo hacen muchos otros gobiernos en el mundo. Es, es muy curioso, don Francisco Carrera, es muy curioso que el propio general Omar Torrijos, la época de los militares, había dicho, y aquí lo dijo en el consejo, cuando se reunió el Consejo de Seguridad en Panamá, que Panamá tenía el derecho y el deber de explotar sus recursos naturales. De hecho, él mismo comisiona a la doctora Reina Torre de Araúz para que inicie los estudios. De ahí sale lo de Cerro Colorado, que sí, como usted bien dice, en ese momento el precio del cobre no daba, pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de abrir la mina de Donoso, aprender de la operación esa y entonces explotar la otra. Y Panamá no tiene por qué tener huecos por todas partes. Con que nosotros tengamos esas dos minas, tenemos una industria minera que estaría a la par del canal de Panamá y del centro bancario, incluso del turismo si llegara a terminar de despegar, que nos pondría en una posición envidiable y en la cual podríamos incluso soñar con pagar una infraestructura educativa que merece el país. Ese debe ser el resultado de lo que la mina nos produzca, pagar deuda y de verdad dedicar una mayor parte de todos esos recursos a lo que es la educación panameña, porque eso es lo que vamos a necesitar. Es imposible que nosotros no tengamos los recursos porque no los hemos trabajado. Pero, discúlpeme, pero eso es lo que debemos realmente orientarnos. Las oportunidades están allí. Ya hemos apreciado la operación, no en su totalidad, pero la operación como algo exitoso. Y teniendo la infraestructura, yo creo que lo que nos falta es muy poco. Otra cosa que no se toma en cuenta son las comunidades, don Paco. Uno nada más que tiene que dar una vuelta por Coclé. Y si bien es cierto, hoy por hoy hay algunos proyectos de construcción, son precisamente con la esperanza de que se reabra la mina. O sea, hay mucha gente que está actuando ahora mismo dando por un hecho que lo responsable es que el gobierno actúe en consecuencia y reabra el proyecto y explique las razones y los beneficios que eso va a tener. Pero creo que no hay que darle mucha dilación a eso. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las oportunidades existen. En Panamá tenemos la suficiente capacidad, tenemos la suficiente experiencia para desarrollar un modelo de operación que satisfaga los intereses panameños. Yo creo que debemos pasar por algo que ha sido una obra de los gobiernos anteriores. Cada vez que tenemos una negociación, vamos a buscar una firma en Washington para que negocie por nosotros y nos represente. Y cuando vemos un contrato que la Corte encontró 25 inconstitucionalidades, algunos podemos decir ese no es el contrato que ningún panameño negoció, porque definitivamente todavía no hemos aprendido
eh, de representarnos nosotros mismos, a manejar nuestras cosas, tener la asesoría de algunas de estas empresas, eso es, por supuesto, estratégicamente válido, pero al mismo tiempo nosotros lo que necesitamos como país es tener una estructura que nos permita hacer ese tipo de operaciones. Y por ahí mismo tenemos que ver qué es lo que va a pasar con los puertos también, porque tenemos que aumentar nuestra capacidad portuaria. Creo que ese es un tema que lo podemos mencionar en cualquier otro momento, porque yo creo que ahí está la solución. Si nosotros educáramos, y esto quiero decirte, mira, en la industria marítima hay 262.000 marinos filipinos a bordo de los barcos panameños. ¿Por qué es esto? Porque nosotros le hemos permitido a Filipinas que porque sus marinos son bilingües, sean los que puedan cumplir por ser bilingües como uno de los requisitos fundamentales de la navegación internacional. Pero esos 262.000 puestos son panameños. Y si nosotros tuviéramos la estructura para educar a nuestros marinos y hacerlos bilingües, podríamos llenar. Es más, no tenemos suficiente gente para poner Así doscientos es. dos mil en el mar. No lo O tenemos. sea, que las plazas están ahí, lo que pasa es que Sí, pero no las los podemos plazas están poner. ahí. Lo que pasa es que no lo aprovechamos porque no es una prioridad de tener estudiantes bilingües. Hace muchos años allí, en la época de la Guerra Fría y de la superignorancia política panameña, nosotros suspendimos la enseñanza del idioma inglés. Cuando todo el mundo hoy va a que los estudiantes se gradúen teniendo uno o dos idiomas, nosotros resulta que lo eliminamos. Entonces, estos errores y horrores son los que debemos corregir y debemos implementar un verdadero proyecto. Mira, esos marinos filipinos que están hoy a bordo de barcos panameños ganan $1,600 al mes, más sobre tiempo y más todo eso. Esto es lo mismo que tiene la mina, que los salarios son muy buenos, son muy atractivos. Entonces, imagínate tú, si desarrollamos de esa industria, tener hasta 40.000 puestos de trabajo a nivel nacional e iremos aumentando eso cuando podamos encontrar cómo desarrollar las otras áreas. Don Paco, ya para finalizar, usted es uno de los principales abogados de este país y le quería preguntar, el presidente había insinuado en alguna conferencia de prensa la posibilidad de buscar una alternativa a tener un contrato ley, sino una alternativa en la cual el país mantuviera la propiedad que la tiene de la infraestructura del terreno y se pudiera operar en la mina, pero que ese mecanismo había que estudiarlo y buscarlo. ¿Eso legalmente el país podría tener esa posibilidad? Una alianza público-privada sería un modelo que no tiene que tener un contrato ni ser una concesión. De esa manera tú te asocias y pues ahí estás actuando como socio para la operación de la mina. Eh, Esto sería una de las fórmulas. Lo otro son los famosos contratos de joint venture, en donde yo pongo la tierra, pongo lo que yo tengo, tú tienes lo que ya pusiste para explotar, vamos entonces a explotar esto ahora en sociedad. Y eso es las oportunidades que tenemos. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Normalmente esto no funciona así, pero con el tema de la triste experiencia que hemos pasado por las concesiones, no solamente a las minas, la portuaria ahora está demandada por parte del Contralor. O sea, nuestra experiencia con esas concesiones
no ha sido bueno. Entonces, ¿Usted tenemos que recomendaría cambiar la práctica. abandonar el modelo de concesiones por contrato y buscar un modelo más amable tanto para la empresa como para Panamá? Correcto, y eso es lo que muchos otros países han hecho con sus minas, en donde el gobierno es socio y nosotros nos manejamos como socios. Esto es lo que no hemos aprendido. Don Francisco Carreira, Pití, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Le agradezco muchísimo. La verdad es que siempre se aprende cuando se habla con usted. Así que le mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Y buen día a los oyentes de Ancon. Gracias, hasta luego. Era el licenciado Francisco Carrera Pití, el doctor Francisco Carrera Pití, uno de los principales abogados de nuestro país, conversando sobre el tema de la posibilidad de reabrir la mina y que de una vez por todas pues se vuelva a reconectar el 5% del Producto Interno Bruto del país que digamos que lo hemos perdido. Vamos a la pausa, don Diego. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.